Saludos, muy buenas tardes a todos los amados de Dios, a los escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. A todos ustedes que toman un tiempo para accesar a este video y oír el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la Gracia revelado al apóstol Pablo. Un saludo muy cariñoso para todos los hermanos allá en el bello país del Ecuador y especialmente a los hermanos que están en la bella ciudad de Guayaquil. Reciban un saludo con ósculo santo y con mucho amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo decía que el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, ¿no? Así que los amamos y hoy pues vamos a seguir hablando un poco de la gracia, este conocimiento maravilloso que nos lleva a ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva de los religiosos. La batalla nuestra es contra una religión que se levantó, hermanos, en base a la ley de Moisés. Yo sé que nosotros hemos hablado anteriormente acerca de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue el primer pacto que Dios estableció con un solo pueblo, que fue el pueblo israelita. Y esa ley Dios la usó para guiar a ese pueblo y le dio los estatutos y los mandamientos de esa ley para que ellos lo cumplieran. Y si usted busca en Deuteronomio 28, cuando usted tenga un tiempo, anótelo, Deuteronomio 28, usted va a ver las bendiciones que Dios dijo que le daría al pueblo de Israel si la cumplía. Pero en ese mismo capítulo también Dios le dice al pueblo de Israel que si no cumplía los estatutos, le vendrían todas las maldiciones. Y si usted lee, va a encontrar ahí en Deuteronomio 28 una clase de maldiciones que le venía al pueblo de Israel si no cumplía la ley. Entonces, la ley estaba formada primero de una ley moral, de una ley ceremonial y también de una ley jurídica. Y esa ley, el pueblo de Israel no la pudo cumplir. Le fue tan pesada esa carga que ellos siempre la estaban violando. Por lo tanto, los sacrificios, porque para poder aliviar un poco el enojo de Dios, porque ese pacto fue un pacto de maldición, hermano. Pablo dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Entonces, para aliviar un poco la ira de Dios, porque así lo dice el Viejo Testamento, será el Dios que se manifestó al pueblo de Israel. Él era amor si cumplían los mandamientos, pero si no los cumplían, la ira de Dios venía sobre ellos. Entonces, los sacrificios, lo único que podía calmar un poco la ira de Dios eran los sacrificios que ofrecían los sacerdotes en el tabernáculo humano o en el templo, donde tomaban becerros, bueyes y tortolitos, y lo que hacían era que derramaban demasiada sangre en el, ¿cómo le pudiera decir?, en el altar. Y entonces llegó un momento en que Dios dijo: ya no quiero estos sacrificios, ya me apestan, ya estoy harto. Entonces Él buscó un solo sacrificio que iba a darle fin
a toda esa era, a todo ese mundo, para Él establecer un nuevo mundo donde ya no había que cumplir ritos ni mandamientos, porque Dios iba a cambiar todas las cosas a un segundo pacto, donde nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret, se dio como un solo sacrificio vicario para cambiar todas las cosas, y Él establecer una nueva ley, donde en esa ley todos estamos perfectos con una sola ofrenda, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, a un solo hombre llamado el apóstol Pablo se le reveló eso, de que cuando Cristo muere y resucita, cambia todas las cosas. Entonces establece una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida, como dije anteriormente, que es la gracia. Y la iglesia de Jesucristo tiene que basar toda su realidad y tiene que basar toda su vida en esa gracia, en esa ley del Espíritu de vida. Pero ¿qué sucede? Que los hombres, aunque Pablo predicaba que Cristo es el fin de la ley, que el rito, que la ceremonia, que ya el sacerdocio levítico no iba sino el de Cristo, y él empezó a predicar todo eso, hombres malos y perversos no quisieron aceptarlo, se opusieron, fueron enemigos de Pablo, especialmente los apóstoles de la circuncisión. Ellos hicieron un conflicto en contra de Pablo e incitaban al pueblo a decirle, mira, este hombre es una plaga, porque enseña en contra de Moisés, en contra del pueblo, en contra de la ley, en contra de nuestras costumbres. Y entonces el pueblo se agitaba y querían matar a Pablo. Y todo fue un complot en contra de él. Pero Pablo fue firme en lo que Dios le dio. Él dice, ni aún estimo mi vida. No estimo ni mi vida en nada, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que Dios me dio, de predicar todo el consejo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros en este ministerio, gracias a Dios que Dios nos abrió los ojos del entendimiento, porque yo no lo sabía tampoco. Pero ahora entiendo que Pablo es el único apóstol para la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. Y que la voz oficial, la voz de Dios, lo que salió de su boca y lo que dejó escrito es la ciencia, es el fundamento donde la iglesia está fundada. Y con ese fundamento nosotros vamos de gloria en gloria. Por eso que en este ministerio usted no va a oír otro mensaje que no sea la gracia del Señor Jesucristo, que no sea el evangelio de la incircuncisión para un pueblo que no son circuncisos, sino incircuncisos. Yo no soy circunciso, ni usted tampoco. Ahora, si usted es judío, usted es un circunciso, para usted también es este evangelio. Pero si usted no es judío, usted es un incircunciso. Y el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, es para un pueblo incircunciso, para un pueblo que no es judío, que somos gentiles. Entonces, hermano, con esta introducción vamos a entrar nuevamente a una plática acerca de lo que hemos venido hablando estas últimas semanas. El apóstol Pablo, hermano, y esto lo digo con toda firmeza, el apóstol Pablo es el único que nos pudo enseñar el misterio completo de lo que significa la iglesia y Cristo. Cristo y la iglesia. Es el único que nos pudo explicar eso. Él detalladamente habla sobre la magnificencia de la iglesia, sobre el poder que hay de saber y conocer que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, el evangelio nos manda, hermano, a que nos veamos como el cuerpo de Cristo particularmente. Pero hay una gloria aún mayor cuando usted piensa y se ve como cuerpo de Cristo colectivamente. Porque entonces ahí usted ve y afronta las cosas y piensa y entiende de la manera que el apóstol Pablo pensaba. O sea, cuando usted se ve
colectivamente en una unidad con todos los creyentes sobre la faz de la tierra, y se ve como el cuerpo de Cristo, y se habla y se dice, yo soy el cuerpo de Cristo, y sabiendo que Él mora en mí, entonces eso trae una renovación grande en la vida nuestra, en nuestro modo de pensar, y una felicidad y una paz maravillosa. Usted es parte del cuerpo de Cristo y yo también. Entonces, hermano, hoy quiero leer un verso que dice Colosenses capítulo 3, verso 11, dándole seguimiento a lo que hemos venido hablando, porque saben, nosotros somos una nueva creación, como lo vimos la semana pasada, y esa nueva creación tiene que irse renovando, tiene que irse transformando en base o firme en este conocimiento de la gracia, en este evangelio. Mira lo que dice el capítulo 3 de Colosenses, el verso 11, donde no hay griego ni judío. Mire cómo el apóstol Pablo habla, porque Pablo está hablando ya después de la consumación de los siglos. Y hoy en día, en este nuevo mundo, en el mundo venidero, ya no hay, dice Pablo, griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Él habla así para que podamos entenderlo. Pablo lo que quiere es que tú lo entiendas. Tenemos que entender al apóstol Pablo. Hay gente que cuando lee el evangelio lo entiende de la moda, del modo carnal de él, y hace doctrinas erróneas aún del evangelio. Y nosotros pasamos una experiencia así, hermano. Un hermano que lo amamos mucho, que lo seguíamos porque teníamos testimonio que predicaba el evangelio, y él se jactaba de que él era el único que lo predicaba, y nosotros, pues, por no investigar en las redes sociales o por qué sé yo, conformarnos solo a lo que él nos decía, pues todo lo recibíamos. Y él, el hermano amado, se nos turbó, se nos salió, aún usando el evangelio, se salió de la verdad y empezó a usar aún un libro maldito, un libro que no debería de estar en la Biblia porque no tiene nada que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que era el Apocalipsis. Y ahí él se vio en el Apocalipsis, y de ahí quiso meter eso a la iglesia, y gracias a Dios que Dios nos salvó, pudimos salir de ahí, de ese lugar, y no quedar, pues no haber sido siguiendo engañados por esa doctrina errónea. Pero hermano, hay que saber entender a Pablo, porque Pablo, cuando te habla, tú tienes que profundizarte en lo que él dice y ver no solo el texto que estás leyendo, sino ver el contexto y ver el antitexto, seguir la línea del capítulo. Porque recuérdate que la imprenta es la que ha puesto o dividido esas cartas bellas, las ha dividido en capítulos y números para que uno pueda encontrarlo, y en versículos. Pero las cartas fueron escritas en pergaminos, entonces era una carta completa. Entonces hay que seguir todo el pensamiento de la mente de Cristo que le dictaba al apóstol Pablo. Pablo dice que aquí hoy en día, dice, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que, y aquí es donde yo quiero que usted escuche esto, afine bien su oído espiritual, hermano. Esto es maravilloso lo que el apóstol Pablo nos dice ahora. Sino que Cristo es el todo. Repita conmigo. Sino que Cristo es el todo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Él es todo soberano. Que Él es todo creador. Que Él es todo. Que Él es, si usted ve el universo, si usted pudiera ver el universo, imaginarse el universo, los científicos han, con sus telescopios y con los dispositivos que ellos usan, han llegado hasta ciertos
planetas y ver los ciertas galaxias, pero llega un tope, llega un final donde ellos no pueden ir, no pueden llegar. ¿Sabe por qué ellos no pueden llegar? Porque es que no hay un dispositivo que vaya más allá, porque es que el universo es inmenso. Pues Cristo es todo, Cristo es más que eso, Cristo fue el que creó todas las cosas, Él es el todo, Él es el todo de la iglesia. Y sigue diciendo nuestro apóstol Pablo, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está la belleza de este verso. Cristo es el todo. Cuando yo pienso en mi Cristo, yo sé que Él es el todo. Él es el creador. Él es mi todo. Pero eso no se queda ahí. Dice, y en todos. Y volvemos nuevamente a certificar lo que Pablo nos viene hablando, que Cristo es el que mora en la iglesia, que es la iglesia es el cuerpo de gloria de Cristo, es el cuerpo glorificado de Cristo, la iglesia, ese es el cuerpo, y nosotros somos ese cuerpo. Entonces, Cristo es el todo en la iglesia. Y Él es en todos, en nosotros. Y aquí ya Pablo nos ha dado una explicación donde dice que este mundo ya es espiritual, porque ya no habla de carne. Cuando habla de carne está hablando, ya no es judío ni griego, está hablando de cuerpos de carne. Ya en la iglesia ya no se ve, no se conoce a nadie en el cuerpo de barro. ¿Por qué? Porque ya la iglesia forma un cuerpo espiritual, un cuerpo glorificado. Y esos que forman ese cuerpo somos nosotros. Entonces, Cristo en todos. Cristo en tu esposo. Cristo en tu esposa. Cristo en tus hijos. Cristo en tu amigo, en tu amiga, en tu compañero, en tu compañera, Cristo en el vecino, Cristo en el presidente, Cristo es en todos. O sea que Cristo habita en todos. Dice, Cristo es todo y en todos. Ahora, Pablo, el único que puede enseñar esto. Mire, no hay evidencia en los anales de la historia cotidiana que hablen cuándo fue y en qué tiempo Jesús de Nazaret estuvo en la tierra. No hay. Ahora, si usted busca a Cleopatra, ¿cuándo fue el tiempo que ella estuvo? Le dice la historia que en tal año Cleopatra existió o estuvo. Si busca a Carlomagno, él estuvo. Napoleón Bonaparte, él estuvo. El único registro, la única evidencia que tenemos fuera de la historia cotidiana, de la historia del mundo, de que Jesús estuvo 33 años aquí en la tierra, es en los libros geográficos de los apóstoles de la circuncisión, hablando del maestro que anduvo con ellos por Belén, por Judea, nos enseña cómo nació, cómo los ángeles anunciaron, cómo le anunciaron a María. Y vemos hasta los 12 años de Jesús el registro de los apóstoles, pero de los 12 años para los 33, para los 30, donde él comienza su ministerio, pero firme, que fueron 3 años de ministerio, sanando a los enfermos, haciendo milagros, predicando el reino de Dios que se había acercado, porque él tenía que morir para establecerlo, ¿no? Esos 3 años, desde los 12 a los 30, no se sabe nada de la vida del Señor. Entonces, esa es la única evidencia que tenemos. Ahora, cuando hablamos del apóstol Pablo, y escúcheme bien, hermano, la primera carta que él escribió fue en el año 52 y fue la carta de los tesalonicenses.
si usted busca en los anales de la historia cotidiana o de la historia del mundo, sí hay evidencia que Pablo estuvo en ese tiempo y predicaba el evangelio. Entonces, Pablo es el que nos habla de Jesús, nos da evidencia en el evangelio de el ministerio de él como el Hijo. Entonces, Pablo habla de Jesús antes de la cruz. Él da la evidencia. Y fíjate que Pablo no lo conoció en persona. Eso fue lo maravilloso. Dios no quiso que lo conociera a él en los días de su carne, porque entonces Pablo iba a quedar también dañado mentalmente, porque se iba a quedar con esa imagen de verlo cumpliendo la ley, de haciendo los ritos, los mandamientos, de ver a ese judío, como quedó Pedro, Juan, Santiago, Matías, Lucas y todos los apóstoles. Se enamoraron tanto de esa manifestación de carne que hasta el día de su muerte no pudieron dejarla. Y la predicaron, y por eso, en base a eso fue que se levantó esa religión que hoy en día es la que permea en todas las iglesias y los grupos religiosos, donde tienes que cumplir mandamientos, donde tienes que hacer ritos, donde tienes que vestirte así, vestirte así. Todo es para la carne y no han entendido que Cristo es en todo y en todo, y el cuerpo es de Cristo, y que Él estableció un nuevo pacto, y ese pacto es la ley del Espíritu de vida, y que en este pacto ya no Él no nos conoce según la carne, ni nosotros podemos conocer a nadie tampoco según la carne en este pacto, porque esa es la perspectiva de Dios, y eso Él quiere que tú lo entiendas. Entonces, hermano, lo que quería decirte, que Pablo es el único que te puede revelar a Cristo. Y alguien dirá ahora, mire este hermano ahora lo que dice. Claro, él es el único, porque él fue el que dijo en Gálatas que él fue escogido desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en mí, para yo darlo a conocer. Para yo entender a Cristo, saber de Cristo, para yo gozarme de su amor, tengo que venir a Pablo, porque es el único que me lo sabe predicar, me lo sabe enseñar. Por eso que él dice allá en Romanos 7:4, hermanos, hablo con los que conocen la ley, porque vosotros sabéis que habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ahí está la evidencia. ¿Cómo se llamó el cuerpo de Cristo? Jesús de Nazaret. Y Pablo dice, para que seáis de otro, no de ese. No el que pagó el precio. ¿Sabe por qué? O sea, ese cuerpo que fue molido no lo podemos conocer, sino que tenemos que conocer al que resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Entonces Pablo nos explica que el que resucitó, a él nos explica, Cristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que Él es el todo y en todos. De ahí claramente, yo sé que es un tema que tal vez en otra ocasión vamos a hablar, pero ahí se cae la doctrina de la falsa doctrina de la Trinidad, donde dice que Dios es uno y que Dios es tres y los tres se hacen uno, y está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Entonces la religión enseña que allá están arriba, son tres tronos, y están allá arriba en un lugar geográfico, cuando Dios es espíritu, y Dios no habita en lugar geográfico. Los cielos celestiales son aquí, donde estamos nosotros, porque el cielo, los lugares celestiales es un mundo espiritual, no está hablando de un mundo terrenal, ni de un lugar geográfico específico. Pero, mis amados hermanos, Pablo es el único que nos enseña quién es Cristo, qué es Cristo para la iglesia, qué es Cristo para el creyente, qué es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo y qué es lo que Él nos ha conferido y cuál fue la magnitud de su sacrificio para Él haber cambiado todas las cosas.
y dejar aquel reino de la letra, aquel reino de piedras o de letras grabadas en piedra, para establecer el reino del Espíritu, el nuevo régimen del Espíritu, donde estamos toda la iglesia, donde ya Él consumó todas las cosas, donde Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora Él es la cabeza de la iglesia, sentado en todos nosotros, y Él quiere que nosotros, en los límites de vida, escúcheme bien, que nos ha dejado Él en esta carne, podamos vivir una vida tranquila. Si vamos a envejecer, tener una vejez tranquila, gozosa, disfrutar día tras día la vejez, disfrutar con la familia, disfrutar con los amigos, disfrutarla. Hay gente que no llega a la vejez. Es un bienaventurado si Dios le ha puesto el límite de vejez a un ser humano para que esté aquí en la tierra y que lo pueda disfrutar. Y los demás, nosotros, disfrutar la vida, porque de esto consiste, de que usted se renueve, de que usted se vea Cristo en todos, porque Él es todo. Y esa administración nos la ha conferido a nosotros como hijos amados de Él. Mire el consejo que el apóstol Pablo nos da en 2 Corintios. Vamos a ir a 2 Corintios, amados. 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 3. Nada, aquí estamos, hermano. A veces uno... 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el 17 al 18. Este es un consejo que nos da nuestro apóstol, para que nosotros podamos pensar como Él piensa. Un día el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Fíjate que Él se puso primero. Él no puso a Cristo primero. No, porque es que el mandato de Cristo fue: dile esto a la iglesia. Sed imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Entonces, el único que nosotros podemos imitar, si usted quiere vivir una vida sin tropiezo, digo, en lo espiritual, que usted puede entender la posición, caminar en victoria, verse siempre vencedor, verse siempre arriba y verse como lo que Dios dice que usted es, tiene que imitar al apóstol Pablo. Y nosotros recalcamos mucho en esto, hermano, porque la iglesia ha hecho una mezcla de este libro que se llama la Biblia. Este libro que se llama la Biblia, que el compendio, como lo dije la semana pasada, aquí hay muchos libros escritos. Aquí está el Viejo Testamento, está el Nuevo Testamento, están las cartas de los profetas mayores, profetas menores, están los libros de los salmos poéticos y en sí, y también están los libros históricos que son mal llamados evangelios por la religión o por el canon bíblico y los acomodó mal. Y Dios permite todo eso, ¿verdad? Porque Él tiene un propósito. Pero entre todos estos libros está el Evangelio. Entonces, el Evangelio fue escrito por el apóstol Pablo. El Evangelio de la gracia. Porque Pablo también identificó que los de la circuncisión tenían un evangelio de circuncisión. Y a eso le llamó él otro evangelio. Y eso lo hemos visto anteriormente. Un día vamos a hablar nuevamente de eso. Pero miren lo que el apóstol Pablo nos dice aquí a nosotros los creyentes. Dice, porque el Señor, y el Señor es Jesucristo, Cristo. Porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula. El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor resucitado. Aquí donde Pablo dice, aquí no hay espíritu de temor, no, aquí está el Espíritu del Señor. Te va a una iglesia por ahí y entra, ahí no está el Espíritu del Señor.
ellos dicen que está, pero lo que hay es un espíritu de temor, un espíritu de condenación. Pero Pablo dice que donde está el Señor, que el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor, ahí hay libertad. Pero el verso 18 es donde yo quiero recalcar y donde nuestro apóstol quiere que usted esté fundado, de que usted coja su vida y la ponga ahí. Dice, por tanto nosotros, todos, inclúyase usted, mirando a cara descubierta. Aquí en este pacto se ve a cara descubierta. Aquí no hay nada escondido. Por eso que el Evangelio es todo el consejo de Dios. Dios no dejó algo sin decirlo. Dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo. Usa un dispositivo, un espejo, un artefacto que refleja imagen. Nosotros lo usamos para peinarnos, para muchos usos, ¿no? Y el espejo se usa para muchas cosas, no solo para vernos. Para muchas cosas se usa el espejo. Entonces Pablo dice, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Cada vez que usted ve la gloria del Señor, Él a usted le adjudica su gloria. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermano, notemos, perdón, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pablo nos dice que si nosotros, cuando nosotros vemos la gloria del Señor, y la gloria del Señor, hermano, es el conocimiento, es la información que te da el Evangelio. Para mí el espejo es Cristo. Pablo dice que es Cristo, pero ¿cómo tú descifras a Cristo? A través del Evangelio. Entonces el espejo es el Evangelio de la gracia. Entonces tú tienes que transformarte en ese Evangelio. ¿Pero qué transformarte? ¿Tu carne? Porque transformarse significa como una metamorfosis. Eso es lo que significa. Entonces, tenemos que transformarnos en